Bueno, buenas tardes a todas y a todos y gracias por vuestra asistencia. Yo como jardinera me gustaría contaros muy brevemente la teoría de las siegas y de los desbroces, el dónde, el cuándo, el qué medios utilizamos y el por qué hay que segar o desbrozar. Por definición, segar es cortar mises o hierba con la hoz, la guadaña o cualquier máquina a propósito, y desbrozar es quitar broza, limpiar, puede ser en verde o en pasto seco. Segar se hace en las zonas ajardinadas, en praderas donde primero se han implantado, normalmente con gramíneas, y utilizar riego prácticamente en todo el periodo estival. Y desbrozar son praderas naturales en el cual no se utiliza el riego prácticamente en todo el año. El ámbito de aplicación. Por un lado está el de jardinería, que es donde se suelen hacer principalmente las siegas en verde. Las funciones son estéticas. Lo malo es que ocasionas al vegetal un estrés, restando reservas y alimento y aumentando la sensibilidad a diversos factores. La época y frecuencia depende tanto de la especie como de la climatología. Normalmente y aproximado, en primavera y en verano se suele segar de 3 a 4 veces. Hay que entender que, como decía antes, son praderas que son sembradas con gramíneas y el riego en primavera y en verano es constante. Entonces, sabéis que el crecimiento de la vegetación también es constante. Por eso, en la siega, de 3 a 4 veces al mes. En otoño, pues 1 o 2 veces. También depende si es un otoño más lluvioso, más seco o incluso si es muy seco hay que continuar con el riego. Por lo tanto, también se suele ser de 1 o 2 veces al mes. Y en invierno, normalmente no se siega, pero igualmente se puede llegar a segar una vez. Los métodos que se han utilizado hasta ahora. La siega manual, que es una siega totalmente tradicional, ya prácticamente no utilizada. Las herramientas es la hoz. Lo que tenemos a la derecha es una zoqueta, que es como un zueco protector. Otro método, digamos, manual, animal, que ha sido el pastoreo, que ha sido una técnica tradicional utilizada durante muchos siglos y que aún se utiliza en la casa de campo, por suerte. Llegan en el puente de diciembre y se marchan en mayo. Y el Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo recibe al pastor y a los rebaños, y al rebaño, con una actividad que hace para las familias. Y la verdad es que es una cosa muy bonita y muy curiosa. Y esto no deja de ser una técnica de siega, de control de pasto, que es muy útil y muy positiva. La siega con maquinaria. La segadora helicoidal, que es una segadora que no tiene motor y es utilizada para pequeñitas extensiones, normalmente en jardines privados. Y la segadora de cuchilla, que es utilizada frecuentemente, que no abarca mucho espacio, no es para grandes terrenos, pero sin embargo es también bastante eficaz porque tiene un motor, puedes tener un depósito donde vas recogiendo el material vegetal o no. La desbrozadora de hilo, donde no llegan estas máquinas, entonces directamente hay que perfilar y se hace con una desbrozadora. Veis a la derecha arriba el hilo, que es un eje que va a muchísima velocidad y entonces corta la vegetación en verde. Limpieza de hojas con sopladora. No tiene nada que ver con la siega y la desbrozadora, pero me parecía muy importante también tener en cuenta que es una maquinaria muy agresiva que a la hora de conservar las zonas verdes tiene más perjuicios que beneficios, como puede ser la contaminación acústica, tanto para el trabajador como para todos los usuarios y toda la fauna que alberga el lugar, contaminación atmosférica por todo el polvo que levanta y eliminación de fauna y materia orgánica allá donde sopla en una materia vegetal. Y estamos viendo pues que no es precisamente una técnica que debería de ser usada en la magnitud que se utiliza. El otro ámbito es el ámbito forestal. Otro gran zonas verdes que tenemos por suerte en Madrid. Estamos rodeados de zonas verdes, son casi, diría yo, 6.000 hectáreas, si no recuerdo mal, y casi 300.000 árboles en alineación. Y los parques forestales, de hecho, Casa de Campo es uno de los parques forestales más grandes de toda Europa. El mayor. El mayor, gracias. El ámbito forestal, la siega, ya el desbroce, aquí ya hay que hablar de desbroce.
es fundamentalmente para prevenir incendios, aunque también hay que desbrozar en zonas ajardinadas, cerca de kioscos, de aparcamientos, de parques infantiles, del zoo, pero prácticamente la función es prevención de incendios. Frecuencia y época igualmente va a depender de la especie y de la climatología, pero aquí en este caso, en otoño, invierno y principio de primavera no se desbroza nada. Más bien se desbroza mediados de primavera y todo el verano. Cuanto antes empecemos, más veces vamos a tener que desbrozar. Pero la vegetación, lo que hay que hacer, lo óptimo es esperar a que se agoste. Porque, como he comentado al principio, no es una pradera que tú riegues. Por lo tanto, es una pradera natural que, según la climatología, así va a ser la necesidad de la siega. Y cuanto antes empiece, habría que repetir las siegas y los desbroces. Maquinaria que se utiliza, desbrozadora de disco. Ya en este caso es distinta a la anterior. En el eje se pone o un hélice o un disco. Lo que hacemos con esto es cortar vegetación más endurecida, más lignificada. La de disco, la de hilos, nada más que para vegetación herbácea, y ya en el momento que tiene un poquito de grosor, ya tienes que utilizar esta maquinaria. Otro tipo de maquinaria más eficiente ya son máquinas desbrozadoras o bien de ruedas, que el operario, el trabajador, lo lleva como si fuese un carrito, como si fuese la helicoidal o una segadora normal, y la segadora sentada, que luego hablaré de ella porque quiero poner como ejemplo precisamente la casa de campo, entre otras cosas, plataforma Casa de Campo, quienes hemos organizado este evento, junto con Comisiones Obreras, que es el sindicato que nos representa a los jardineros municipales, que nosotros aún, por suerte, y esperemos durante muchísimos años, mantenemos y conservamos parte de la casa de campo. La desbrozadora con ruedas es muy poco efectiva en cuanto a extensión y lo que más se suele utilizar son tractores con aperos. Este tractor es grande, pero luego voy a enseñar también un tractor pequeñito, que es el que se suele utilizar. Lleva un apero o bien de cadena o de martillo. En ambos casos son elementos que levantan la vegetación, arrancan la raíz. Por lo tanto, luego voy a explicar también los perjuicios que eso supone. Los desbroces de la casa de campo, como ejemplo, porque no me quiero tampoco extender ni profundizar en nada, ya porque, como decía en un principio, tengo una ponencia muy chiquitita, pero vamos, esto da para una jornada completa. Pero no hay tiempo. Entonces, los desbroces forestales en la casa de campo son exclusivamente para prevenir los incendios. Hay 128 kilómetros de cortafuegos dentro de la casa de campo, aproximadamente 768 hectáreas. Se sigan de 20 a 40 metros a ambos lados de los cortafuegos y consiste en ir quitando toda la vegetación susceptible de que pueda ser combustible. Bien, ramas secas, vegetación arbustiva que se haya agostado, objetivo, que no prenda a las copas de los árboles. A principios de los años 90, en los años 90 y principio del 2000 ya desaparecen las guadañas y aparecen las primeras segadoras, porque antaño se hacía prácticamente con guadañas y con Bertolinis, que eran las primeras máquinas que se utilizaban, que era siempre una segadora no me sale ahora mismo la palabra, de peines, gracias, y lo que hacía era, bueno, pues la eficacia era mínima, pero bueno, mucho mejor desde luego que la guadaña o que la hoz. Ahora se utilizan segadoras de asiento, atilas, que son las que están abajo, desbrozadoras y tractores pequeños con aperas de cuchillos de cadenas o martillos trituradores. Entonces, una ventaja que tienen las máquinas es que todo lo que van segando lo van triturando y lo van dejando como materia orgánica. Pero lo que no puede ser, o lo que estamos muy en contra, tanto los trabajadores como, por supuesto, los usuarios más concienciados, sensibles y amantes de la naturaleza y del ecosistema y la biodiversidad, es que arranque de raíz. Eso luego nos va a explicar José Antonio, en su ponencia nos va a explicar por qué es tan importante que exista vegetación en el suelo. Otro ejemplo de desbroce, saliéndonos del ámbito de jardinería o de parque forestal, es el desbroce en el monte, que lo comento simplemente porque también es, aquí viene un compañero de Entorno Escorial,
que su entorno y sus zonas verdes principalmente es monte, y también es muy importante saber que hay que desbrozar el monte para prevenir incendios, y de igual manera como en la casa de campo, 20-30 metros, ambos márgenes. Lo único que no se utiliza, maquinaria de tractor, simplemente desbrozadora o de hélice o de disco, y se tiene muchísimo cuidado con todos los vegetales. Puede ser árboles o arbustos, majuelos, retamas, muchos arbustos que cuando tú pasas con una máquina lo más fácil es llevártelo todo en medio. Bueno, pues los trabajadores, las brigadas contra incendios en general tienen muchísimo cuidado con estos otros elementos vegetales que no son árboles, siempre y cuando mantengan los márgenes de los cortafuegos limpios. Ejemplos de desbrozar en el monte. La fotografía de la izquierda de abajo la pongo porque una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es la seguridad. Seguridad entre los trabajadores, seguridad con los usuarios. Los trabajadores cuando desbrozan nunca pueden estar tan juntos, tienen que mantener mínimo 15 metros de distancia, como voy a comentar luego al final. ¿Por qué son necesarias las sigas y los desbroces? Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. A todos nos gusta tener zonas verdes y ecosistemas salvajes, respetuosos, con esa biodiversidad que todos tratamos, abogamos y fomentamos y defendemos. Pero las siegas y los desbroces son muy necesarias. Hay que realizarlos. Por ejemplo, en zonas antropizadas. ¿A quién no le gusta tumbarse en una pradera, en el césped, sentarse en la sombra de un árbol, acercarse a un macizo de flores para contemplarlos, para olerlos? Y todas estas zonas verdes tienen que estar segadas. Aquí he puesto una foto de una persona que se nota que está disfrutando de una pradera que no está segada, pero no es lo más adecuada, entre otras cosas, pues porque tampoco sabemos lo que nos podemos encontrar ahí debajo, pero no es lo más adecuado. Otro motivo por el que hay que desbrozar o segar es en carreteras y caminos, prevención también de incendios. Muy importante, hay que tener despejados ambos lados de los caminos, bien son caminos forestales, bien porque son caminos forestales, de paseos forestales, bien porque sean caminos en una pradera, bien porque estés en una carretera. Hay que tener muchísimo cuidado. Limpieza cerca de edificios y viviendas, igual. Esto es fundamental, importante. Hay que mantenerlos libres de maleza y sobre todo de vegetación agostada, seca y susceptible de incendios. ¿Quién no tiene mascotas hoy en día, cada vez más generalizados? Es también un medio de contagio y transmisión de parásitos, de garrapatas. También otro motivo por el que hay que segar y desbrozar. Limpieza y desbroces en torno a cursos de agua. ¿Cuántas veces nos hemos echado las manos a la cabeza? ¿Pero por qué están segando al lado de ese curso, de ese río? ¿Por qué, por ejemplo, esto es en Casa de Campo, esto es en el Escorial, Manzanares? O sea, esta práctica, por ejemplo, nos parece que es innecesario segar tanto y además echar todo el carrizo, toda la maleza tú que vas cortando, la echas directamente en el río. Eso entendemos que no debería ser esa práctica así. Antes y después. Aquí pongo 3 ejemplos, igualmente, esto es casa de campo, antes y después de desbrozar. Esto, al fin y al cabo, no es muy salvaje, este desbroce en torno al el Meaques, concretamente es del Meaques. Esto es en Laguna de Retamares. También nos parece que es innecesario que toda la vegetación se eche al agua. Y esto es el Manzanares. Manzanares se puede decir que es una de las mejores prácticas en las que se puede ahora mismo, nos podemos aprender y podemos estar orgullosos de la renaturalización que se hizo en este curso de agua y además cómo se mantiene. Que veis que a la hora de segar permiten y dejan bastante vegetación, donde están sobre todo además criando todas las aves y todos los insectos. Motivo fundamental por el que hay que desbrozar: prevención de incendios. Este sí que es el motivo
digamos que es el 80% de por qué hay que desbrozar, es el evitar o prevenir los incendios. Hay una normativa además en la que se encuadran los desbroces como método de limpieza y la prevención de incendios. Una ley estatal, la Ley 43/2003, que al amparo de esta ley, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, elabora acciones de prevención, preparación y extinción de incendios forestales. Luego, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, está la Ley 16/1995, forestal y de protección de la naturaleza de la Comunidad de Madrid, donde se centra la protección y defensa de los ecosistemas forestales, tanto en la fase de prevención, de detección, de extinción y de restauración. Y luego ya nos vamos al Plan Infoma de la Comunidad de Madrid. Es un plan que se elabora anualmente desde el año 2006 y aquí ya lo que hace es que afecta directamente las medidas o recoge las medidas preventivas en los ayuntamientos, los planes de actuación municipal de emergencias ante incendios forestales. Por ejemplo, el obligar a los dueños de las parcelas a tenerlas limpias y segadas. O el tema del pastoreo, también se regula en este plan de Infoma. Y, de hecho, este año quiere hacer especial hincapié, impulsar en esta actividad dentro de la casa de campo. Segar o arrasar. Como estoy comentando en distintas partes de mis intervenciones, a la hora de exponer qué es la siega, qué es el desbroce, ámbitos de aplicación, voy metiendo chascarrillos de es que hay que segar, hay que desbrozar, pero igual hay que hacerlo de otra manera. Esta fotografía no es el ejemplo idóneo que quería transmitiros, pero si os fijáis aquí, es que tenía una, pero al final la tuve que borrar y me vais a perdonar, pero al final creo que esta es la que más claramente puede mostraros. ¿Veis? Esto es, ¿sabéis? El margen, no es una pradera, esto es totalmente natural, vivero municipal de Casa de Campo, la valla histórica que rodea el reservado grande, y esto es una zona de pradera natural. ¿Veis la diferencia? Acaban de desbrozar con una segadora de hilo. ¿Veis la diferencia? Es que estamos indignados porque no hacemos más que decirles a los compañeros de la contrata, esto lo hace la contrata de mantenimiento de parte de las funciones del vivero, que no pueden apurar tanto para pasar menos veces, apuran el hilo, que es que levantan la raíz de toda la vegetación existente. Entonces, luego Cristina Pino nos va a contar y José Antonio Molina la importancia de dejar toda esta vegetación, todo lo que conlleva, los beneficios que conlleva, de no arrasar, todo por ser más eficiente y pasar menos veces. No, estas prácticas tienen que cambiar. ¿Qué se puede mejorar? Ocasionar heridas en los troncos de los árboles. ¿Quién no ha visto esto? Y además, justamente en el cuello del árbol. ¡Qué casualidad! En algunos casos. Vale, gracias. Esto tenemos que evitarlo. ¿Cómo? Bueno, esto es una plantación recién hecha y pasa el tractor, se supone. Este árbol ya fuera. Ahora os enseño una foto donde había una plantación y a futuro ya queda en la mitad. Esto, el hilo, ¿veis? Ha hecho en el protector, esto es para los conejos, para prevenir que los conejos se puedan dañar el árbol, porque la casa de campo está llena de conejos. El hilo ya ha dañado y ha roto el protector. Fácil que... Vale, aquí no sé si veis, esto no es un chancro ocasionado por insolación, esto es directamente un tractor, que ha pasado muy deprisa, le ha dado un golpe, y ese golpe mínimo, esa herida mínima, al final se convierte en... Esto, en una plantación hay que tener muchísimo cuidado. Cuando entras, lo primero que haces cuando entras con una máquina es mirar el terreno y ver todo lo susceptible de ser dañado o de ser proyectado por la desbrozadora. Con lo cual, en este caso, tenemos aquí los propios tutores, no me sale ahora, bueno, no pasa nada, los tutores que ya van a hacer de protector. Pero en la de la derecha no tenemos tutores. Ahí es fácil que nos acerquemos mucho y podamos dañarlo, y con una mínima herida que hagas con el hilo en un momento dado, ya estás ocasionando una herida importante en el cuello del árbol, que es de las zonas más importantes de un árbol. Y luego la de abajo es una plantación de la casa de campo donde había con un
Marco de plantación considerable, unos 3-4 metros. Veis la zona en la que no hay nada, es porque igualmente las máquinas han ido pues pasando y sin darse cuenta. O propuestas, cuando nos acerquemos o bien a un árbol donde hay un alcorque o bien a una valla, ¿por qué tenemos que segar ahí? Porque no podemos dejar esa zona sin segar. Lo dejo ahí. Fomentar y respetar la biodiversidad. Es lo que estamos siempre y en todo momento tratando de inculcar. ¿Cómo? Favoreciendo los ciclos de los vegetales, porque dejamos que el vegetal termine su ciclo, eche la semilla, alimenta a los pájaros, sirve de reservorio para muchos insectos naturales que van a su vez a poder mantener las plagas de los árboles. Retiene y favorece el ciclo del agua, no tengo que extenderme en ello, lo sabéis perfectamente, como la vegetación hace todo, favorece el ciclo del agua, aparte de retener toda esa humedad en el suelo. Evita la erosión del terreno, cuántas veces todo esto que estamos viviendo, con las grandes tormentas, en el momento que no hay vegetación, se lleva el terreno. Otro beneficio de tener vegetación. Y los beneficios edafológicos, que ya he comentado, que nos va a comentar y a contar con detenimiento el experimento de la experiencia que están teniendo en la Universidad de Biológicas, porque es la importancia de todos los microorganismos que viven en el suelo, tan beneficiosos para los vegetales y, por ende, para los árboles, que son nuestros mejores y mayores amigos y protectores. Como los hongos. Como los hongos. Y crear isla de biodiversidad, que esto Cristina Pino nos lo va a explicar muy bien. También Andrés Revilla va con detenimiento a contarnos cómo nos afecta las malas prácticas a la biodiversidad. Dos fotos son de Torrearias, que están haciendo ahí unas prácticas maravillosas, y cómo tanto a insectos como las aves beneficia. Y algo muy importante antes de comenzar, esto es más enfocado a los profesionales, pero bueno, vosotros también sois profesionales en potencia y en corazón. Y como decía antes, un poco como resumen, mirar previamente el manual de usuario antes de utilizar cualquier maquinaria, óptima conservación y mantenimiento de las maquinarias. No será la primera vez que un chispazo ocasiona un fuego, y además no pequeño. Repostar a más de 3 metros de la zona de trabajo, también algo que puede ocasionar incendios. Inspeccionar el terreno antes de que esté libre de obstáculos, para o bien proteger los vegetales o todo lo que sea susceptible de poder ser proyectado. Cuidado de los taludes, utilizar los EPIs y de distancia de seguridad como mínimo 15 metros.